Bienvenidos a este relato que nos sumerge en uno de los episodios más inquietantes de la historia rural de México. Estamos en 1910, en una hacienda perdida en los campos ardientes de Michoacán. El sol quema sin piedad, y la tierra se extiende, hasta el horizonte, con sembradíos de maíz que ondulan bajo el viento cálido, sus mazorcas brillando como pequeños espectros bajo la luz dorada. Al borde de la hacienda, donde la música y las risas de la casa grande nunca llegan, se alzan unas chozas de madera, desgastadas por el tiempo, entre ellas, una cabaña más pequeña que las demás, con el tejado torcido y las paredes ennegrecidas por años de humo y vapor. Es la lavandería. Ahí trabaja Lucía, una joven de apenas 22 años. Su cuerpo, delgado y resistente, lleva la marca de horas interminables inclinada sobre una tabla de lavar. Su piel, que alguna vez fue suave en su infancia, ahora está surcada por cicatrices de quemaduras de lejía, como venas fantasmales en sus brazos y manos. Cada mañana, antes de que cante el gallo, Lucía entra a ese cuarto estrecho y comienza su labor. Saca agua del pozo, enciende el fuego hasta que el calor se pega a las paredes y mezcla jabón fuerte que le irrita los pulmones. Cuando el sol despunta, ya está hundida hasta los codos en espuma, frotando hasta que sus nudillos sangran, con la respiración firme pero agotada. No hay pausas, no hay alivio. Las camisas del patrón deben quedar almidonadas, impecables. Los vestidos de la señora deben brillar como si nunca hubieran tocado el polvo de la tierra. Y siempre hay más ropa. Siempre Lucía apenas habla. Aprendió desde niña que el silencio la protege, o al menos la mantiene lo más a salvo que puede estar una mujer atrapada en esa vida. Las palabras, sobre todo las valientes, traen castigos. Ha visto a otras, más osadas o menos prudentes, llevadas a rastras al cobertizo trasero del establo, rotas por un simple vistazo, una palabra, un suspiro demasiado fuerte, así que se mueve como sombra, presente pero invisible, siempre en su rincón, contando en silencio las horas hasta la noche. Pero las noches no traen consuelo, el aire se vuelve denso, y el dolor en sus manos arde como brasas. Duerme en un catre, duro en un rincón de la lavandería, con el olor a humo y tela mojada impregnado en su cabello. A veces, sueña que corre más allá de los campos, más allá de los pantanos, hacia una libertad que apenas puede imaginar. Pero la mañana siempre llega, trayendo consigo el mismo trabajo interminable. Lucía nació en la hacienda, no conoce otro mundo. Su madre, una mujer callada de ojos agotados, murió cuando Lucía tenía 10 años, consumida por años de respirar el vapor de las ollas hirvientes. Su padre fue vendido a otra hacienda cuando ella tenía 12. Aún recuerda ese día con claridad, el patrón contando monedas mientras ataban las muñecas de su padre, y la única mirada que él le lanzó antes de que se lo llevaran, con los ojos húmedos pero firmes. Desde entonces, no hubo familia, ni ternura, ni suavidad en su vida. Solo trabajo, solo silencio. La señora de la casa, doña Clara Vélez, es una mujer de belleza frágil y crueldad afilada. Sus vestidos, traídos desde la Ciudad de México, deslumbran. Sus joyas brillan como hielo, y su voz corta como navaja. Se enorgullece de mantener la hacienda impecable, los jardines perfectos, la plata reluciente, las sábanas sin una sola mancha. Cualquier error, por pequeño que sea, lo toma como una ofensa personal. Y Lucía, encargada de la ropa desde que tuvo fuerza para sostener una tabla de lavar, lleva el peso de esa exigencia imposible cada día. Hay momentos en que la rabia le quema el pecho, intensa y punzante, como aquella vez que resbaló en los azulejos mojados y derramó agua cerca de los pies de doña Clara, ganándose una bofetada que le dejó la mejilla hinchada por días, o cuando pasó la noche entera remendando un cuello de encaje, solo para que la señora lo descartara con desprecio, diciendo que era demasiado ordinario para su gusto. Pero Lucía traga su rabia, baja la mirada y mantiene las manos en movimiento, porque sobrevivir lo exige. En las raras ocasiones en que se permite pensar más allá de la siguiente camisa, la siguiente sábana, la siguiente pila interminable de ropa, Lucía se pregunta cómo será la vida fuera de la hacienda. Ha oído susurros de pueblos donde hombres y mujeres libres trabajan por un salario, de tierras lejanas donde nadie puede ser propiedad de otro. Por las noches, cuando el fuego se apaga y el mundo calla, cierra los ojos e imagina que camina por una calle ancha y limpia, con las manos sin cicatrices, la espalda erguida y un nombre que le pertenece. Pero esos momentos son fugaces, no duran cuando el gallo canta,
ni cuando el primer grito del día la arranca de nuevo a la realidad de calor, sudor y servidumbre. Aún en su silencio, Lucía escucha. Escucha las charlas que llegan desde el corredor, los chismes de los invitados, las palabras descuidadas de los capataces. Sabe cosas: quién debe dinero, quién engaña a quién, qué vecinos envidian la riqueza del patrón, qué comerciantes traen las telas más finas. El conocimiento es un poder silencioso, aunque Lucía aún no se atreve a usarlo. Todavía no. Con el verano, el aire se vuelve más denso, y el trabajo, más cruel. La lavandería se transforma en un horno, con las paredes de madera atrapando cada gota de calor. El jabón quema más en la humedad, y su piel se agrieta hasta sangrar en el agua. Al final del día, sus brazos tiemblan tanto que debe apretarlos contra su cuerpo para no dejar caer la ropa mojada que lleva a la casa grande. Aún así, nunca se detiene, nunca deja que la vean flaquear. De vez en cuando, otro trabajador, un peón del campo, una cocinera, un muchacho del establo, pasa por la lavandería y le ofrece un leve asentimiento, sin palabras, solo un reconocimiento callado del dolor compartido, de la supervivencia. En esos pequeños gestos, Lucía encuentra los únicos fragmentos de bondad que le quedan, pero ese verano, la rutina silenciosa de su sufrimiento comienza a romperse. Todo empieza con un error, un desgarrón en un vestido de seda fina, algo pequeño pero suficiente para cambiar el rumbo de las cosas, para encender una chispa que consumirá todo lo que Lucía conoce. Por ahora, sigue trabajando. Mantiene las manos en el agua, la mirada baja, la respiración constante. El día llegará en que el silencio que ha guardado por años se haga añicos, pero aún no. No mientras el sol siga ardiendo sobre Michoacán y el mundo crea que Lucía no es más que una joven callada, en una cabaña llena de humo, lavando la ropa de otros hasta que sus manos sangren. El aire de la mañana es pesado, cargado de humedad, que se pega a la piel como un paño húmedo. Dentro de la lavandería, el fuego ruge. El calor presiona contra las paredes de madera mientras Lucía mueve el palo en el agua hirviente. Sus manos, ásperas por la lejía y el fregado constante, se mueven por instinto aunque la pila de ropa nunca parece disminuir. El sudor le corre por la espalda pero no se detiene. No había lugar para errores. No aquí, no bajo la mirada afilada y vigilante de doña Clara Vélez. El vestido llegó a media mañana, doblado con cuidado en una canasta, acompañado de una nota escrita en la letra inclinada y precisa de la señora. Manejar con cuidado. Era el vestido favorito de doña Clara, una pieza de seda color crema traída desde la Ciudad de México, delicada, costosa, intocable. Lucía lo había lavado antes, siempre con manos temblorosas, como si la tela misma pudiera quemarla si se demoraba demasiado. Esa mañana, sus músculos dolían tras días sin descanso, pero sumergió el vestido en el agua con suavidad, frotando con cuidado las costuras. Sus dedos, rígidos y torpes por el agotamiento, la traicionaron. El sonido fue leve, un desgarrón suave, casi un suspiro, pero la paralizó. La costura se abrió por un lado, la frágil seda rasgada como si hubiera estado esperando ese momento. El aliento de Lucía se detuvo, su pulso latiendo con fuerza mientras miraba la ruina en sus manos. Intentó arreglarlo, juntar los bordes, pero el daño solo empeoró. El vestido se deslizó de sus dedos temblorosos, hundiéndose en el agua humeante como un espectro. El pánico le quemó el pecho. Recordó a la última muchacha que rompió un vaso en el comedor, los moretones, los días encerrada en el cuarto de ahumar, el silencio que vino después. Pensó en la sonrisa fina y perfecta de doña Clara, esa que prometía castigo sin titubeos. Lucía enjuagó el vestido, lo dobló con el mayor cuidado que sus manos temblorosas permitieron y lo llevó a la casa grande, cada paso cargado de temor. Lo dejó en la cama de la señora y regresó a su trabajo, callada, con el estómago apretado, en nudos dolorosos. Por la tarde la casa grande se llenó de voces. Carretas rodaron por el camino de grava, los cascos de los caballos resonando contra las piedras. Las amigas más cercanas de doña Clara, mujeres de rostros pálidos y risas crueles, invadieron la casa, sus faldas rozando los pisos lustrados. Su presencia cargaba el aire de electricidad, impregnado de perfume y malicia. Lucía se mantuvo pequeña, silenciosa, moviéndose por las habitaciones como una sombra, cuidando no cruzar la mirada con nadie. Entonces, su nombre resonó, agudo y repentino, cortando las risas como un latigazo. Se giró hacia el sonido con el corazón hundido. Doña Clara estaba en el umbral, con el vestido roto colgando de un brazo. La seda brillaba bajo la luz de la tarde, el desgarrón evidente como una acusación.
Por un largo momento, el silencio se tensó entre ellas. Luego, doña Clara sonrió, no con bondad, sino con algo frío y calculado en sus ojos claros. Vaya, dijo en voz baja, parece que alguien olvidó cuál es su lugar. Desde el salón las mujeres rieron, sus voces altas y frágiles. Doña Clara no dijo más. Giró sobre sus talones, que resonaron contra el suelo de madera, y desapareció en la sala donde sus invitadas esperaban. Las risas se intensificaron, resonando por los pasillos, y Lucía se quedó inmóvil, el sonido de su propio pulso ahogando todo lo demás. Cuando el sol cayó y las lámparas se encendieron, la casa grande adquirió un brillo dorado que ocultaba el frío en el aire. Las risas del salón se volvieron más cortantes, cargadas de burla. Lucía se movía en silencio por la casa, equilibrando bandejas de té y dulces, sus manos quemadas firmes a pesar de la tormenta que crecía en su interior. Cada vez que entraba al salón, sentía los ojos de las mujeres sobre ella, sus susurros rozándole la piel como agujas. Torpe, ingrata, nada. Entonces lo oyó, la voz de doña Clara, casual y cruel, flotando sobre el murmullo de la conversación. Mañana, dijo con un tono casi divertido, le daremos una lección que no olvidará. El salón estalló en risas suaves, afiladas como vidrio roto. Lucía bajó la mirada, su rostro inmóvil, sus manos apretando el borde de la bandeja hasta que sus nudillos dolieron. Salió del salón, de la casa, hacia el aire pesado de la noche. El sol se había puesto, y los campos se extendían oscuros e infinitos, pero apenas los veía. Las palabras resonaban en su cabeza, constantes y venenosas, apagando el canto de los grillos y el susurro de las hojas. Se detuvo frente a la lavandería, sus manos quemadas temblando, su respiración corta y desigual. Había aprendido el silencio, había aprendido a mantener la cabeza baja, pero esa noche algo cambió. Una grieta atravesó la quietud que había cargado por tanto tiempo. El miedo aún la apretaba, pero debajo, algo más oscuro comenzó a agitarse, una furia silenciosa, ardiente y devoradora que ninguna oración podía apagar. El día había comenzado como cualquier otro. El mismo trabajo, el mismo silencio, el mismo frágil intento de hacerse invisible. Pero al caer la noche, Lucía comprendió, algo con una claridad aterradora. El mundo que había soportado por tanto tiempo había cambiado. La línea entre la supervivencia y la rabia se había desvanecido, y aunque aún no podía ver lo que vendría, lo sentía crecer en su interior, como el calor de una tormenta que no se detendría. Esa noche, la casa grande brillaba como un farol en los campos oscuros de Michoacán, sus ventanas derramando luz dorada sobre los caminos de grava. La música flotaba en el aire húmedo, suave y delicada, interrumpida por risas que sonaban demasiado agudas para ser amables. Adentro, el aroma de la madera pulida se mezclaba con rosas y el dulce ardor del licor caro. Cada rincón del salón hablaba de riqueza. Cortinas de seda perfectamente dispuestas, porcelanas delicadas sobre mesas relucientes, lámparas de aceite proyectando un resplandor cálido sobre mujeres vestidas con trajes traídos de la ciudad, de México y Veracruz. Parecían reinas en un salón construido para venerar su belleza y su crueldad. Lucía las oyó antes de verlas. Estaba en el pasillo trasero, sus pies descalzos silenciosos contra el suelo pulido, cargando servilletas recién planchadas hacia el comedor, cuando su nombre cortó el murmullo de la música y las voces. «Lucía», llamó doña Clara, su tono suave, agradable, pero cargado de veneno. Lucía se detuvo, no levantó la mirada de inmediato, su cuerpo tensándose instintivamente al sonido de la voz de la señora. Lentamente, se giró, con los ojos bajos, y dio un paso hacia el umbral del gran salón. La sala se aquietó por un instante cuando entró, no por respeto sino por expectativa, la curiosidad afilada de depredadores observando a su presa. Doña Clara estaba cerca del centro de la sala, con una copa de cristal en una mano y el vestido roto colgando descuidadamente de la otra. Era deslumbrante, su cabello claro recogido en un moño perfecto, diamantes brillando en sus orejas, sus labios curvados en esa sonrisa afilada que Lucía había aprendido a temer. «Señoras», dijo doña Clara, su voz suave como la seda. «Aquí está», la torpe con las manos de piedra. La risa estalló en la sala aguda y cruel, llenando cada rincón hasta que el aire mismo parecía vibrar de burla. Lucía mantuvo la mirada fija en el suelo, la madera pulida desdibujándose mientras su visión temblaba. Sus manos se retorcieron frente a ella, los dedos ásperos y agrietados por la lejía, su cuerpo tenso e inmóvil como un conejo bajo la sombra de un halcón. Doña Clara dio un paso adelante,
el leve clic de sus tacones resonando sobre la música baja de fondo. Dejó la copa en una mesa, aún sosteniendo el vestido roto, y ladeó la cabeza, estudiando a Lucía como quien observa una mancha extraña en un lienzo blanco. ¿Sabes cuánto costó este vestido?, preguntó doña Clara, su voz ligera, casi juguetona. Lucía no respondió. Sabía que era mejor no hacerlo. La sonrisa de doña Clara se profundizó, aunque sus ojos se volvieron hielo. Mírame cuando te hablo, dijo, cada palabra cortante, cargada con el peso de una orden imposible de desobedecer. Lentamente, con dolor, Lucía levantó la mirada. Por un instante fugaz, sus ojos se encontraron, oscuros contra claros, y la sala pareció reducirse a ese único momento. La callada rebeldía enterrada en la mirada de Lucía, la fría diversión en la de doña Clara. Entonces, el mundo se movió de nuevo, rápido y brutal. Sin previo aviso, doña Clara alcanzó una mesa lateral donde descansaba un frasco de vidrio grueso, entre botellas de lejía y jabón, usadas para mantener los manteles impecables. Lo levantó con facilidad, sus dedos rodeando el recipiente transparente, lleno de un líquido incoloro que brillaba tenuemente bajo la luz de las lámparas. Quienes trabajaban en la casa sabían que era un ácido fuerte usado para blanquear las camisas del patrón y las telas delicadas. Antes de que Lucía pudiera retroceder, antes de que pudiera siquiera respirar, doña Clara inclinó el frasco y vertió el líquido. El ácido alcanzó primero sus muñecas, agudo e inmediato, un ardor abrasador que corrió por sus brazos como fuego devorando sus venas. El dolor era cegador, tan repentino y violento que le robó el aliento. Jadeó, el sonido cortante en la sala silenciosa. Pero antes de que el grito pudiera escapar, doña Clara se acercó, su perfume de rosas y talco asfixiante, mientras un susurro cortaba el dolor. Llora, dijo, su voz tranquila, casi dulce, y lo derramaré en tu cara. La sala estalló en risas otra vez, agudas, deleitadas, crueles, como si el dolor fuera solo otra forma de entretenimiento. El cuerpo de Lucía temblaba, su visión nublada, sus dientes hundiéndose en su lengua hasta que el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Tragó el grito, tragó el sollozo que arañaba su garganta, y se quedó rígida, temblorosa pero silenciosa, mientras el ácido quemaba su carne. Doña Clara se enderezó, satisfecha, y colocó el frasco de vuelta en la mesa con una gracia casual, como si hubiera derramado un simple vaso de agua. No volvió a mirar a Lucía, no reconoció el temblor en sus manos, ni la piel enrojecida y ampollada que ya se formaba. En cambio, alisó su vestido, se volvió hacia sus amigas y dijo con ligereza: «Ahora tomemos el té». La orden llegó como un latigazo. «Lucía», dijo doña Clara sin mirarla, «trae la bandeja». Aturdida, Lucía se giró y caminó hacia la cocina. Cada paso era una agonía, su piel quemada gritando con cada movimiento, pero no flaqueó, no podía. Colocó la bandeja con cuidado, sus manos temblando tanto que las tazas tintinearon contra la plata, pero se obligó a estabilizarlas. Cuando regresó al salón, la sala zumbaba con risas otra vez, como si nada hubiera pasado, como si su dolor fuera invisible. «Cuidado ahora», se burló una de las mujeres mientras Lucía servía el té en tazas de porcelana fina, su voz goteando diversión. «No querrás derramar algo y arruinar otro vestido». Las risas subieron de nuevo, cortantes como vidrio roto, llenando el espacio. Lucía no dijo nada, se concentró en la tarea. Una taza, luego otra, sus manos quemadas temblando, pero precisas. Se movía por la sala como un espectro, su rostro sereno, su mirada fija en la bandeja, su silencio como único escudo. Cuando terminó de servir el té, doña Clara se recostó en su silla, los ojos brillando con fría satisfacción. No volvió a mirar a Lucía. No hacía falta. El mensaje había sido claro, afilado como un cuchillo. Podía quitarle todo, su dignidad, su cuerpo, su voz, y no había nada que Lucía pudiera hacer para detenerla. Pero bajo la quietud, bajo la obediencia, algo cambió. Mientras Lucía estaba allí, con la piel en carne viva y ampollada, el olor a rosas y licor espeso en el aire, algo frío y pesado se asentó en su pecho. Una rabia callada pero afilada se enroscó en su interior, como un ser vivo, creciendo con cada risa, cada palabra susurrada, cada mirada cruel que cruzaba la sala. Completó su tarea, recogió la bandeja vacía y caminó de regreso a la cocina, sus pasos firmes a pesar del dolor. La noche se alargó, pesada, las risas del salón resonando por la casa, hasta que las lámparas se atenuaron y la música se desvaneció. Lucía no durmió. Se sentó en la lavandería, sus muñecas quemadas envueltas en tela áspera,
el aire fresco de la noche sin ofrecer alivio mientras el dolor palpitaba en su cuerpo. Durante años, el silencio había sido su escudo, la obediencia, su armadura. Pero esa noche, mientras la luna subía alta sobre los campos y la casa se aquietaba, el silencio dentro de ella comenzó a resquebrajarse, y en ese espacio roto, algo peligroso empezó a echar raíces, una promesa susurrada no en palabras, sino en el ritmo constante de su corazón, resonando en su mente como el tamborileo de una tormenta que se acercaba desde el horizonte. La noche se asentó pesada sobre la hacienda, una oscuridad opresiva, sofocante, que se pegaba a la tierra como una segunda piel. La casa, con sus altas ventanas y lámparas encendidas, estaba ahora en silencio. La música y las risas que llenaron sus salones horas antes se desvanecieron en una quietud casi sobrenatural. En el borde del patio, donde la grava pulida daba paso a la tierra apisonada, Lucía se sentó sola junto a los barriles de agua, su espalda apoyada contra la madera áspera, sus manos vendadas, descansando en su regazo. El olor a lejía aún impregnaba su piel agudo y ácido, un recordatorio de lo que le habían hecho. Los grillos cantaban en la oscuridad, un coro agudo y constante que subía y bajaba con la brisa cambiante. En la distancia, un búho ululaba bajo, y el viento agitaba la hierba alta más allá de la cerca, pero nada de eso la alcanzaba. Estaba inmóvil, su respiración superficial, su mirada fija en el trecho oscuro de tierra frente a ella, como si guardara alguna verdad no pronunciada. La tela áspera alrededor de sus muñecas estaba húmeda donde las ampollas habían supurado, y cada movimiento enviaba una corriente aguda de dolor por sus brazos. Pero no se inmutó. El dolor era familiar, el dolor era cotidiano, era el silencio lo que resultaba extraño, el silencio dentro de ella, donde algo se había soltado. Horas antes, bajo el resplandor de ese salón, había contenido su lengua, tragado sus gritos y forzado su cuerpo a la quietud. Ahora, con la noche presionándola, esa quietud se sentía viva, tensa y ardiente, enroscada en el hueco de su pecho como una serpiente lista para atacar. Inclinó el rostro hacia el cielo, hacia la delgada luna apenas visible tras un velo de nubes, y dejó que sus labios se movieran en un susurro, las palabras temblorosas y ásperas. «Señor», dijo, su voz quebrándose en la quietud, «dame fuerza, no dejes que esta rabia me consuma, no dejes que...». Su aliento se cortó, y cerró los ojos, tragando con fuerza contra las lágrimas que ardían tras sus párpados. «No dejes que me pierda», susurró, la voz rota, pero las palabras seguían saliendo, suaves y desesperadas, la misma oración, repetida una y otra vez, hasta que se fundió con el aire nocturno. Rogó por paciencia, por perdón, por una calma que ya no sabía cómo invocar, pero con cada súplica susurrada, el recuerdo de sus risas se alzaba más fuerte, agudo y cruel, resonando en su cabeza como un tambor que no podía silenciar. Vio la sonrisa de doña Clara, esa curva fría y perfecta de sus labios mientras el ácido quemaba su piel. Escuchó el tintineo de las copas de cristal, las risas frágiles de mujeres que nunca habían conocido el dolor. Sintió el peso de la bandeja de té en sus manos temblorosas, el ardor de la humillación más caliente que el fuego que había quemado su carne. Lucía clavó las uñas en sus vendas, mordiendo con fuerza para sofocar el sollozo que arañaba su garganta. La rabia estaba allí, implacable, viva en su sangre. Corría por sus venas con cada respiro, aguda y cegadora, tan distinta de la furia, callada que había cargado toda su vida. Esto no era el dolor sordo de la supervivencia, la resistencia silenciosa que había conocido desde niña. Esto era algo nuevo, algo crudo y afilado, algo que susurraba en su oído con una voz oscura. «No pararán, no hasta que tú los hagas parar». Sacudió la cabeza con violencia, presionando las palmas contra sus oídos como si eso pudiera acallar los pensamientos. «No», susurró, la palabra rompiéndose en el aire quieto. «No, señor, por favor, no me dejes ir por ese camino, no me dejes». Su voz se quebró, desmoronándose en una súplica sin sonido. Siempre le habían enseñado que la ira era un pecado, que la venganza le pertenecía a Dios, no a ella. Pero mientras estaba sentada en la oscuridad, con la madera áspera clavándose en su espalda y el sabor metálico de la sangre aún en su lengua, se preguntó si Dios alguna vez la había escuchado. Por años, había guardado silencio, había obedecido, había tragado cada desprecio, cada moretón,
cada insulto susurrado porque así se sobrevivía, pero la supervivencia no la había salvado, no había detenido el ácido que quemó su piel, no había silenciado las risas que resonaban en la casa como música mientras ella temblaba, su carne ampollándose mientras ellas tomaban su té. La supervivencia no le había dado dignidad, su respiración era corta y rápida, su pecho apretado por algo que no podía nombrar, algo afilado, inevitable. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró el cielo nocturno, las estrellas apenas visibles a través de la bruma. Por un momento se sintió completamente sola, desatada de todo lo que había conocido. Pensó en su madre, callada y gentil, que una vez le dijo que Dios velaba por ellas incluso en los peores momentos. De niña, había creído en eso, se había aferrado a esa fe como a un salvavidas, pero su madre ya no estaba, enterrada en la tierra años atrás, sus manos ásperas por el mismo trabajo que ahora marcaba a Lucía. Si Dios había estado mirando entonces no había hecho nada. Sus manos temblaron al juntarlas, las vendas húmedas y ásperas contra sus palmas. Susurró de nuevo, más suave ahora, las palabras apenas audibles. Muéstrame un camino, Señor. Por favor, muéstrame un camino. Quita esta rabia de mí antes de que me devore. Pero el silencio que siguió fue profundo y pesado, llenando sus oídos hasta que su propio latido fue el único sonido que podía escuchar. Bajó las manos lentamente, sus dedos cerrándose en su regazo, y dejó que sus ojos se cerraran. En la oscuridad tras sus párpados, las imágenes llegaron sin ser llamadas. El rostro pálido de doña Clara, las joyas relucientes de sus amigas, la curva suave y cruel de sus sonrisas mientras el ácido quemaba su carne. El sonido de sus risas era agudo e interminable, resonando en su cabeza, más fuerte que los grillos, más fuerte que la noche. Su respiración se aceleró y abrió los ojos, el cielo oscuro girando sobre ella. Había pedido paciencia, había suplicado por ella, pero la paciencia era un idioma que ya no entendía. Algo en ella se había roto, algo profundo y oculto, y a través de esa grieta, una oleada de calor se derramó, llenando cada espacio hueco dentro de ella. Permaneció allí, por horas inmóvil, sus manos vendadas descansando en su regazo, la mirada fija en nada a su alrededor. La noche avanzó, los grillos se silenciaron, el búho cayó, la brisa cambió, pero Lucía permaneció congelada, atrapada entre la oración y la rabia, entre la muchacha que había sido y algo que aún no podía nombrar. Cuando el primer destello del amanecer tocó el horizonte, pintando los bordes del cielo de un gris pálido, finalmente se movió, se levantó lentamente, las piernas entumecidas, las manos adoloridas, y se dirigió a la lavandería. Los campos estaban silenciosos, el mundo conteniendo el aliento en la quietud antes del alba. Mientras caminaba, el aire fresco rozando su piel ampollada, se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado. Había rezado para que la ira la abandonara, para que la tormenta se aquietara, pero la tormenta solo había crecido, silenciosa pero firme, pulsando con cada latido de su corazón. Aún no lo entendía. No tenía palabras para lo que había despertado en ella, pero lo sentía, afilado, cierto, inevitable. Al llegar a la lavandería, el sol comenzaba a salir, proyectando sombras largas por el patio. Se detuvo en la entrada, su mano descansando en la madera áspera, y miró una vez más hacia la casa grande, sus ventanas brillando débilmente bajo la nueva luz. La promesa silenciosa que había susurrado en la oscuridad seguía allí, enroscada en su pecho. Entró, la puerta cerrándose suavemente tras ella, y el día comenzó como siempre. Agua sacada del pozo, fuego encendido, jabón mezclado, pero, bajo los movimientos familiares, bajo el silencio que llevaba como armadura, algo peligroso se agitaba, despierto y a la espera, paciente por ahora, pero no por mucho tiempo. Los días siguientes fueron callados, pero era el tipo de silencio que contiene el aliento, la quietud pesada antes de una tormenta. Para cualquiera que la viera, Lucía era la misma de siempre, la muchacha silenciosa de la lavandería, la que mantenía la mirada baja y las manos ocupadas. Pero bajo la superficie, algo afilado se había asentado en ella. Cada paso que daba, cada mirada que robaba, era medido y deliberado. Se movía por la casa como una sombra, desapercibida, escuchando, aprendiendo. Memorizaba los ritmos de la casa, como un cazador estudia los movimientos de su presa. Notó las mañanas en que doña Clara tomaba su té en la terraza, las tardes en que la señora y sus amigas se encerraban en el salón, sus voces alzándose con chismes y risas. Aprendió los momentos exactos en que la casa se aquietaba por la noche, cuando se apagaba la última lámpara,
cuando el capataz se retiraba a sus aposentos, cuando los pasillos le pertenecían solo a ella, el dolor en sus muñecas nunca se desvanecía. Incluso vendadas, la piel estaba en carne viva, las ampollas agrietadas y sensibles. Cada movimiento era un recordatorio agudo de lo que le habían hecho, pero usó el dolor, lo dejó asentarse en sus huesos como un juramento, alimentando la furia callada que la mantenía firme mientras estudiaba cada rincón de la casa y cada hábito descuidado de quienes la habían humillado. En la tercera noche, cuando la luna era fina y pálida sobre los campos, se encontró en el cobertizo de herramientas detrás de los establos. El aire dentro era pesado, cargado del olor a aceite y metal. Las paredes de madera estaban alineadas con estantes llenos de herramientas usadas para mantener la hacienda en marcha, y allí, en un estante alto en la esquina más alejada, estaban los frascos de vidrio, transparentes, sin marcar, llenos del mismo ácido que había quemado su piel. Alcanzó uno con cuidado, el peso frío del vidrio pesado en su mano, y lo levantó a la luz de la pequeña linterna que había traído. El líquido dentro brillaba débilmente, inocente y mortal. Encontró las cuerdas enrolladas cuidadosamente en los estantes inferiores, gruesas y fuertes, oliendo levemente a heno y sudor. Junto a las cuerdas había costales de yute, pesados, del tipo usado para llevar grano desde el molino. Lucía los tocó, sus dedos rozando la tela áspera, imaginando el peso que podrían soportar. Sus manos no temblaron, ni una sola vez. Esa noche, al regresar a la lavandería, se sentó junto a los barriles de agua en la oscuridad, su espalda contra la madera rugosa, el frasco de ácido frío contra su palma. No rezó esta vez. Las palabras que había susurrado a Dios la noche anterior se habían transformado en algo más frío, más afilado. Miró hacia la oscuridad, sus ojos firmes, su voz baja y segura mientras hablaba a la noche. «No volverán a hacerme daño», dijo. Su tono no tenía temblor, ni súplica, solo certeza, y en la quietud, pareció que la oscuridad le respondía, suave y callada, un susurro que se enroscaba en el aire húmedo. No, parecía decir, no lo harán. Cada día después de eso sus movimientos se volvieron más precisos, más deliberados. Cronometraba su trabajo con cuidado, terminando sus tareas con tal eficiencia silenciosa que nadie la miraba dos veces. Cuando doña Clara ladraba órdenes, el rostro de Lucía permanecía inexpresivo, su silencio indescifrable. Cuando las amigas de la señora pasaban por el pasillo, su perfume flotando como advertencia, ella mantenía la mirada baja, sus pasos suaves y uniformes. No les daba nada, ni ira, ni miedo, nada que pudieran ver, pero en las horas tranquilas, cuando la casa dormía y el único sonido era el susurro de las hojas en los campos, ella planeaba, caminaba descalza por los pasillos, memorizando qué tablas del suelo crujían, qué puertas chirriaban al abrirse, qué ventanas se atascaban en sus marcos. Aprendió sobre las cerraduras, las llaves, los caminos que la llevarían desapercibida desde la lavandería al salón, del salón a los jardines traseros, de los jardines al cobertizo donde esperaba el ácido. Trabajaba con la misma paciencia meticulosa que alguna vez reservó para la ropa, sus manos firmes mientras doblaba sábanas de día y trazaba mapas invisibles por la casa de noche. La rabia que una vez ardió caliente en su interior se había enfriado en algo más afilado, más peligroso, una furia silenciosa y deliberada, pulida hasta alcanzar un filo perfecto. Una tarde, mientras fregaba los azulejos de mármol en el pasillo fuera del salón, la puerta se abrió y la risa de doña Clara se derramó como veneno endulzado. Lucía no levantó la mirada, pero escuchó cada palabra. «Sigue callada», dijo una de las mujeres, su tono ligero y burlón. «Tal vez le quemamos el espíritu por completo». La risa de doña Clara siguió, suave y cortante. «Ha aprendido su lugar. Eso es lo que importa». Las manos de Lucía se movían sobre los azulejos, firmes y precisas, como si no hubiera escuchado, pero en su mente, el mapa que había estado construyendo durante días cambió, las líneas se reorganizaron, las raíces se solidificaron. Ahora lo veía claramente, el camino, el momento, la precisión que requeriría. El pensamiento no la asustaba, la estabilizaba. Por las noches, cuando el mundo fuera de la lavandería estaba quieto y los grillos entonaban su coro inquieto, ella ensayaba, imaginaba cada movimiento, cada paso, hasta que se convirtió en memoria muscular. El frasco en su mano, el leve chirrido de la puerta trasera, el deslizamiento silencioso por los pisos pulidos, los lugares donde las sombras caían más densas y la ocultarían. El plan tomó forma en el silencio,
afilado e inevitable, tan cierto como el amanecer. Hablaba menos con el paso de los días. Los otros trabajadores notaban el cambio, ofreciendo asentimientos callados al pasar, pero sin palabras, percibiendo la tormenta que se gestaba bajo su calma aparente. En los campos, en la cocina, en la lavandería, ella era constante, eficiente, invisible, la sirvienta perfecta, pero cuando llegaba la noche y la casa se rendía al sueño, se movía como un espectro por sus habitaciones vacías. Cada paso, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Para la quinta noche, el miedo había desaparecido. Lo que alguna vez fue terror, se había endurecido en claridad. Cada sonido en la casa, cada cambio en el viento, cada leve crujido de madera o roce de tela se volvió parte de su percepción. La casa que había sido su jaula durante tantos años, le había revelado sus secretos, y ella los llevaba todos en los espacios silenciosos de su mente. Ya no cuestionaba lo que planeaba. Los susurros de duda que alguna vez se enredaron en sus oraciones se habían silenciado, dejando solo resolución. Cuando miraba sus manos, aún vendadas pero sanando, no veía las cicatrices del dolor. Veía herramientas, firmes, capaces, inquebrantables. En la sexta noche, mientras estaba sentada junto a los barriles de agua, el frasco de ácido equilibrado entre sus palmas, levantó los ojos al cielo. La luna estaba llena ahora, derramando luz pálida sobre el patio, plateando las puntas de la hierba y proyectando sombras largas sobre la tierra. El aire era denso y quieto, como si la noche misma contuviera el aliento. «No volverán a hacerme daño», susurró, su voz calma y firme, y en esa quietud, la oscuridad pareció zumbar con acuerdo. «No», parecía decir, suave y segura. «No lo harán». El plan ya no solo se estaba formando, estaba vivo, afilado y perfecto, enroscado en su pecho como una cuchilla esperando el momento de ser desenvainada. La noche llegó silenciosa y pesada, esa quietud que presiona los campos y hace que cada sonido sea más nítido. No había luna. Solo un cielo negro salpicado de estrellas, y la hacienda dormía bajo su manto de silencio. Dentro de la casa grande, sin embargo, el salón estaba vivo con luz y ruido. Doña Clara Vélez se sentaba en su lugar habitual junto a la ventana, una copa de licor en una mano, una sonrisa afilada atrapando la luz de las lámparas mientras sus tres amigas más cercanas barajaban cartas y chismorreaban. Sus risas eran agudas y brillantes, cortando el aire cálido de la noche como vidrio que se quiebra. Lucía se movía por el pasillo sin hacer ruido, la bandeja firme en sus manos. Había esperado esta noche. Cada paso, cada respiro, cada movimiento, silencioso lo había ensayado en su mente hasta que fue perfecto. El té estaba preparado justo como les gustaba, las tazas de porcelana tintineando suavemente contra la bandeja de plata. Sus vendas estaban ocultas bajo las mangas, escondiendo las cicatrices que palpitaban en el calor inmóvil de la casa. Al empujar la puerta del salón, las risas se detuvieron solo por un instante, antes de crecer de nuevo. «Ahí está», dijo Doña Clara, su voz cargada de burla. La torpe lavandera con sus manos de piedra. «Cuidado, Lucía», añadió. «No querríamos otro accidente, ¿verdad?» Las otras mujeres rieron, sus manos enjolladas revoloteando como pájaros mientras susurraban y se burlaban. Lucía no respondió, no se inmutó, simplemente bajó la mirada, avanzando para servir el té, su rostro sereno, sus movimientos precisos. Colocó cada taza con cuidado, como si nada ardiera bajo la superficie, como si su silencio fuera aún el mismo escudo de siempre, pero la casa misma parecía saberlo. Estaba demasiado quieta, esa quietud que precede la ruptura de una tormenta. El fuego en la chimenea crepitó, un sonido rápido y seco que hizo que las mujeres levantaran la vista por un momento antes de volver a su parloteo. Lucía se giró hacia la puerta, sus manos ahora vacías, sus pasos medidos, mientras se desvanecía en las sombras del pasillo. El primer grito rasgó la casa minutos después. Fue agudo, estridente, y luego se cortó, tragado por el silencio espeso que lo siguió. Las sillas rasparon violentamente contra el suelo pulido mientras las mujeres se levantaban, sus voces rompiéndose en gritos frenéticos que resonaban por el salón. «¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí?», gritó una, su voz temblorosa. Doña Clara dio una orden, cortante y autoritaria, pero su tono vaciló cuando las luces parpadearon. La sala se sumió en una breve oscuridad antes de que las llamas se estabilizaran de nuevo.
No notaron el sonido de la puerta trasera cerrándose con suavidad. No escucharon los pasos ligeros, seguros, que se acercaban con cada segundo. Lucía se movía por la casa como un espectro. Cada paso estaba calculado. Cada respiro. El frasco de ácido en su mano era frío y pesado. El líquido dentro moviéndose con cada paso como una promesa silenciosa. Empujó la puerta del salón lentamente, su sombra derramándose en la habitación. Las mujeres se giraron, su risa muriendo a medio aliento, reemplazada por ojos abiertos y sobresaltados al verla allí. Calma, silenciosa, su mirada firme como una tumba. «Lucía», dijo doña Clara, su voz incierta por primera vez. «¿Qué haces? Baja eso». Pero Lucía no se movió, no habló, dio un paso adelante, sus pies descalzos susurrando contra la alfombra, el ácido atrapando el resplandor del fuego mientras levantaba el frasco. El segundo grito llegó entonces, más fuerte, desgarrado por el miedo. El caos estalló en la sala, sillas volcadas, porcelana destrozada. Las mujeres arañaban las puertas cerradas, sus manos cuidadas golpeando la madera, pero no había dónde ir. La casa que había sido su escenario de crueldad ahora era su jaula. El primer chorro de ácido siseó al tocar la piel, el ardor químico llenando el aire con un olor nauseabundo a humo y terror. Doña Clara gritó, su voz cruda, atravesando las paredes mientras sus amigas tropezaban, cayendo unas sobre otras en su desesperada huida. Lucía se movía con una calma aterradora. Cada paso preciso, cada movimiento deliberado, su rostro inexpresivo mientras la sala descendía al caos. «Por favor», sollozó una de ellas, su voz quebrada. «Por favor, lo sentimos», pero ya no había espacio para la misericordia. El sonido del líquido golpeando el suelo, el siseo de la carne al contacto con el ácido, el golpe sordo y enfermizo de los cuerpos cayendo. Todo se mezclaba en una sinfonía terrible que parecía extenderse eternamente. El aire se volvió denso, caliente, sofocante, cargado con el ardor del ácido y el sabor metálico del miedo. Una por una, sus voces se apagaron, los gritos se convirtieron en gemidos, los gemidos en silencio, hasta que no quedó nada más que el crepitar del fuego y el ritmo tranquilo y constante de la respiración de Lucía. Se quedó en el centro de 1970, la sala, sus manos vendadas temblando ahora, su pecho subiendo y bajando en ráfagas cortas y superficiales. A su alrededor, el salón que alguna vez estuvo lleno de risas era irreconocible, congelado en las secuelas de la violencia, pesado con el peso de lo que se había hecho. La casa estaba quieta de nuevo, tan quieta como antes de que comenzara la noche. Afuera, los campos dormían bajo el cielo negro, ajenos a la sangre que empapaba el silencio dentro de las paredes. Lucía permaneció allí por un largo momento, el frasco vacío en su mano, sus ojos fijos en el fuego que parpadeaba, proyectando sombras largas y delgadas que danzaban por la sala arruinada. Cuando se movió, lo hizo sin prisa. Colocó el frasco suavemente en el suelo, el sonido del vidrio contra la madera extrañamente suave en el silencio hueco. Sus pasos eran firmes mientras cruzaba el salón, cuidando no resbalar en los parches resbaladizos que manchaban la alfombra. Alcanzó el cerrojo de la puerta, lo deslizó en su lugar y luego se dirigió hacia la parte trasera de la casa. El plan había sido perfecto, cada detalle memorizado, cada movimiento ensayado. Ahora solo quedaba el siguiente paso, la parte del plan que borraría las últimas huellas de lo que había sucedido esa noche. Mientras avanzaba por el pasillo, la casa parecía respirar con ella, las paredes guardando su silencio como si también entendieran que nada volvería a ser igual. La mañana rompió gris y apagada, como si incluso el sol dudara en alzarse sobre la hacienda. Un silencio pesado se extendía sobre la casa grande, una quietud tan densa que parecía zumbar a través de las paredes. No había risas, ni tintineo de porcelana, ni tacones resonando contra los pisos de madera pulida. Solo el leve siseo desde 1900, el taller trasero, donde el último rastro del ácido burbujeaba y escupía, consumiendo lo que quedaba de la noche anterior. El aire dentro de la casa olía a lejía y humo, impregnándose en las paredes, filtrándose en las cortinas y persistiendo en los pasillos como un fantasma. El salón, alguna vez un lugar de luz y música, era irreconocible. La alfombra había desaparecido, enrollada y arrastrada horas antes, dejando atrás manchas oscuras y húmedas que se habían filtrado profundamente en las tablas del suelo. El aire estaba cargado con el olor acre de los químicos, lo suficientemente fuerte como para irritar la garganta. Lucía se movía por las habitaciones con una calma que rayaba en lo sobrenatural.
Sus manos vendadas, aún crudas y ampolladas, bajo la tela áspera, sostenían el cepillo de fregar con precisión constante. Había estado despierta toda la noche, su cuerpo funcionando con algo más allá del agotamiento, un ritmo mecánico que guiaba cada movimiento. Fregó hasta que la madera quedó pálida y limpia, hasta que el olor a lejía superó todo lo demás, hasta que no quedó rastro de lo que había sucedido en esa sala. El salón fue lo más difícil. La sangre se había filtrado profundamente en las fibras de la alfombra, en las grietas de las tablas, manchando la madera de un oscuro terco. Trabajó, en silencio, su respiración constante, sus brazos doliendo con cada empujón del cepillo. El agua en el balde se volvió de un rojo turbio antes de que la cambiara. Llevó el balde pesado hasta los escalones traseros, donde la tierra era blanda y húmeda, y vertió el agua lentamente, con cuidado, observando cómo se filtraba en el suelo sin dejar rastro. Para cuando la primera luz del amanecer se deslizó sobre los campos, la casa estaba impecable. Las tazas de té de la noche anterior habían sido lavadas, secadas y devueltas a su lugar en los gabinetes. Los muebles del salón estaban limpios, las cortinas cerradas con fuerza para bloquear la vista desde el exterior. Arriba, los dormitorios estaban intactos, como si las mujeres que habían reído allí horas antes simplemente se hubieran desvanecido. Lucía trabajaba con un enfoque silencioso y escalofriante. Cada acción era deliberada, metódica, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. No había vacilación, ni temblor en sus manos, solo el ritmo constante e implacable de alguien ejecutando un plan grabado profundamente en sus huesos. El índice ácido había hecho su trabajo. Lo que no pudo disolverse fue quemado, reducido a cenizas en el pozo de fuego detrás del cobertizo. Al amanecer, no quedaba nada más que el leve siseo químico del ácido enfriándose en sus frascos, y el olor a lejía que se adhería a su piel como una segunda capa. Se detuvo solo una vez, en el umbral del salón, sus ojos recorriendo la sala, que había sido el escenario de su humillación y su rabia. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas, brillando débilmente en la tenue luz, bañando la sala en tonos de gris y dorado. Ahora parecía casi ordinaria, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera sido más que un sueño febril. Pero el silencio en la sala decía la verdad. Era pesado, sofocante, el tipo de silencio que cargaba un peso, un silencio que nunca abandonaría esas paredes. Afuera, la hacienda comenzaba a despertar. Los peones se movían en silencio por los surcos, sus voces bajas e inciertas, lanzando miradas hacia la casa grande con una mezcla de confusión y desasosiego. Habían oído los gritos, en la noche, apagados pero inconfundibles, llevados por los campos como el lamento de un animal herido. Pero cuando llegó la mañana y la casa permaneció inmóvil, mantuvieron su distancia, esperando la imagen familiar de doña Clara saliendo a la terraza, el grito agudo de su voz poniendo el día en marcha. Nadie apareció. Lucía ignoró sus miradas mientras se movía entre la casa y el taller, cargando baldes de agua limpia, trapos de fregar y las herramientas que había usado para borrar cada rastro de lo que se había hecho. El taller era un mundo aparte de la casa, caliente, húmedo y lleno del olor punzante del ácido. Los tambores de metal aún siseaban débilmente, un recordatorio inquietante y silencioso de la violencia de la noche. El vapor se alzaba en rizos, perezosos desde la superficie, llevando los últimos restos amargos de humo y quemazón. Trabajó hasta que sus músculos temblaron, hasta que sus vendas estaban húmedas de sudor y el dolor en sus brazos ardía como fuego. Cada movimiento era preciso, medido, cuidadoso. Enjuagó las herramientas, fregó el suelo, limpió las superficies hasta que brillaron. Cuando terminó, cuando cada rincón olía solo a lejía y metal, dio un paso atrás y miró el espacio, su rostro indescifrable. De vuelta en la casa el silencio se profundizó. El tic-tac del reloj alto en el pasillo sonaba más fuerte en la quietud, cada segundo prolongado, pesado y deliberado. Lucía recorrió las habitaciones una última vez, asegurándose de que nada la traicionara. Alisó los cojines de las sillas, del salón, enderezó el mazo de cartas dejado en la mesa, ajustó las cortinas para que la luz se filtrara perfectamente. Desde afuera, la casa parecía intacta, como si la noche hubiera pasado sin incidentes, como si las mujeres que la llenaron de risas y crueldad aún estuvieran dentro, durmiendo los efectos del licor y el calor. A media mañana, el sol había subido más alto,
quemando las últimas trazas de niebla en los campos. El capataz subió los escalones, sus botas pesadas contra las tablas de madera, su ceño fruncido mientras miraba las ventanas silenciosas. Llamó una vez, su voz cortante, pero no hubo respuesta. La casa permaneció inmóvil. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez, pero el único sonido que siguió fue el susurro lejano del viento entre los maizales. Lucía lo observaba desde el umbral de la cocina, sus manos quietas, su expresión calma. El capataz se movió inquieto, murmuró algo por lo bajo y retrocedió, sus botas crujiendo en la grava mientras se alejaba. Los peones en los campos mantenían la cabeza baja, sus movimientos más lentos de lo habitual, cada mirada hacia la casa cargada de preguntas silenciosas. Al mediodía, la hacienda había caído en un ritmo extraño, el tipo que sigue al primer temblor de algo que nadie se atreve a nombrar. La casa permanecía en silencio, sus puertas cerradas, sus ventanas protegidas contra la luz. Lucía se movía por ella como un espectro, sus pasos inaudibles, sus ojos agudos. Hirvió agua, fregó las últimas sábanas y las puso a secar al sol. Sus movimientos eran firmes, decididos, como si las tareas cotidianas pudieran borrar el peso de lo que se había hecho, pero nada podía borrarlo. La casa lo sabía, las paredes habían absorbido la violencia, los pisos habían sentido el temblor de pasos corriendo en pánico, el aire había llevado el siseo agudo del ácido y el olor asfixiante del miedo. Incluso ahora, en la quietud, persistía, una presencia que se aferraba a cada rincón, cada sombra, esperando. A medida que avanzaba el día, el cielo se volvió pálido y cortante, el calor presionando hasta que el aire mismo parecía vibrar. Lucía se sentó un momento en los escalones traseros, sus manos vendadas descansando en su regazo, su mirada fija en la línea lejana de árboles. Su respiración era constante, pero su pecho se sentía apretado, como si el peso del silencio pudiera aplastarla. Había hecho lo que se propuso, las mujeres habían desaparecido, borradas de la casa, de la hacienda, del mundo que alguna vez giró en torno a su crueldad, y sin embargo mientras estaba allí escuchando el zumbido suave de los grillos y el leve siseo del taller, supo que el silencio no era un final, era un comienzo, una promesa afilada y silenciosa de que el mundo en el que había vivido estaba acabado, reducido a cenizas y ácido, dejando solo el eco hueco de lo que había sido. La historia comenzó como un susurro llevado por el viento, desde los bordes de los maizales hasta las calles polvorientas del pueblo. Para el final de la primera semana, todos en el municipio de Pátzcuaro habían oído algo sobre la casa grande al borde del río y las mujeres que desaparecieron dentro de ella. Al principio, lo llamaron un misterio. Doña Clara Vélez, la señora de la gran hacienda, y sus 3 amigas más cercanas, todas mujeres finas y de buena cuna, no habían sido vistas desde esa noche sin luna. Sus carruajes estaban abandonados, sus joyas guardadas bajo llave, sus vestidos aún colgando en los armarios de arriba, pero la casa misma había sido fregada hasta alcanzar una perfección reluciente, como si alguien hubiera trabajado toda la noche para borrar cada señal de ellas. Algunos decían que habían huido, escabulléndose en la noche con sacos de oro y joyas suficientes para comprar un pasaje en un vapor rumbo a Europa. Otros juraban que el diablo había caminado por los terrenos de la hacienda esa noche, envuelto en sombras, viniendo a recoger a los crueles y malvados. Los ancianos sentados en los portales meneaban la cabeza y murmuraban que la tierra estaba maldita, que el suelo había absorbido demasiada sangre para descansar, pero aquellos que trabajaban en los campos, los hombres y mujeres que habían doblado sus espaldas bajo el sol de Michoacán, desde que tenían memoria, sabían la verdad. Habían visto la rabia silenciosa creciendo en Lucía, la habían observado, moverse como una sombra por la casa en esos últimos días, silenciosa e inquebrantable. Habían oído los gritos apagados esa noche, llevados por los surcos de maíz, y habían olido el mordaz aroma del ácido y el humo que persistió mucho después de que las lámparas de la casa grande se apagaran. Nunca hablaron de ello en voz alta, no al capataz, no al sheriff, no a los hombres curiosos del pueblo que subían por el largo camino de grava exigiendo respuestas. Cuando los interrogaban, sus rostros eran inexpresivos, sus voces firmes. No vi nada, decían, tampoco oí nada. Pero en los momentos de quietud, en la forma en que intercambiaban miradas cuando se mencionaba la casa, en los sutiles asentimientos que se daban cuando su nombre flotaba en el aire, había algo más, un extraño orgullo silencioso. Durante años, Doña Clara Vélez había sido intocable.
Había gobernado la hacienda con una sonrisa lo suficientemente afilada como para sacar sangre, su crueldad enmascarada por el barniz de la gracia señorial. Había roto a personas con sus palabras, con sus manos, con la facilidad despreocupada de alguien que se creía por encima de las consecuencias, y luego en una sola noche, desapareció, borrada de la tierra tan completamente que incluso el suelo se negaba a devolverla. Lucía no se quedó para ver las secuelas. Para cuando el sol salió esa mañana y los primeros susurros comenzaron, ella ya se había ido. Caminó lejos del único mundo que había conocido. El borde de su vestido sencillo enganchándose en las hierbas al borde de los campos, sus manos vendadas temblando con cada paso. La luz del amanecer pintó el horizonte en tonos de gris dorado, y su sombra se alargó por el camino de tierra que serpenteaba lejos de la hacienda hacia algún lugar, cualquier lugar que no fuera aquí. No miró atrás, ni a la casa grande que se alzaba silenciosa contra el sol naciente, ni a los campos donde ojos callados la veían desaparecer por el camino, ni al taller donde el leve siseo del ácido enfriándose era la única evidencia de la tormenta que había pasado. Sus hombros estaban rectos, su cabeza alta, su mirada fija hacia adelante. Cada paso la alejaba de la jaula que la había atado, de las risas que la habían perseguido, del peso de la humillación que se había quemado en su piel. Algunos dicen que cruzó el río ese mismo día, sus pies descalzos hundiéndose en las orillas blandas mientras vadeaba el agua, sin dudar, sin detenerse. Otros aseguran que subió a un carro rumbo al oeste, desvaneciéndose en la vasta extensión de México, donde la tierra se alargaba amplia y vacía, y nadie hacía preguntas. Hay historias de que encontró refugio en Veracruz, trabajando en 1900, silencio en una lavandería cerca de los muelles, con hombres susurrando que sus ojos eran demasiado afilados, demasiado fríos para pertenecer a alguien ordinario. Pero nadie la volvió a ver en la hacienda. En los años que siguieron, la leyenda de Lucía creció. Los niños susurraban su nombre mientras corrían junto a la vieja casa, retándose a mirar por las ventanas donde las cortinas aún colgaban como fantasmas. Los predicadores advertían a sus congregaciones sobre mujeres que dejaban que la ira se enconara, convirtiéndolas en recipientes del mismo diablo. Pero los peones, aquellos que la conocieron, que habían visto la fuerza silenciosa que vivía en ella incluso antes del fuego y el ácido, contaban a sus hijos una historia diferente. Hablaban de ella no con miedo, sino con reverencia. Decían que había hecho lo que nadie más se atrevió, que había recuperado el poder que le habían robado, pedazo por pedazo, hasta que no quedó nada para que se lo quitaran. Decían que, cuando la noche se volvía negra y el aire estaba denso de calor, aún se podían escuchar sus pasos en el camino de grava, firmes y sin prisa, llevándola lejos de la vida que intentó quebrarla. La casa misma nunca se recuperó, permaneció por un tiempo, sus paredes blancas envejeciendo lentamente bajo el sol implacable de Michoacán, sus postigos cayendo, sus ventanas cubiertas de polvo. Nadie quería vivir allí. Decían que las paredes retenían los gritos, que los pisos aún llevaban las manchas que ninguna cantidad de fregado podía borrar. Con el tiempo, el tejado comenzó a pudrirse, las tablas se torcieron, y la casa se derrumbó sobre sí misma, dejando solo un esqueleto de madera y clavos oxidados, tragado lentamente por las hierbas y el silencio. Pero la historia de Lucía nunca se desvaneció, persistió como humo, enroscándose a través de los años, pasando de una generación a la siguiente. Algunos la llamaban asesina, otros un ángel vengador. Los niños crecieron con su nombre en la lengua, susurrado con temor o admiración, sus imaginaciones llenando los vacíos que el tiempo había difuminado. Y en algún lugar, lejos del lugar donde su rabia había sido forjada, Lucía seguía caminando, sus manos quemadas sanadas, pero nunca olvidadas, sus ojos fríos e inquebrantables, sus pasos firmes y silenciosos. No llevó nada consigo de esa casa, ni un vestido, ni un recuerdo, ni un solo vestigio del mundo que alguna vez afirmó poseerla, solo el silencio, afilado y limpio, y la leyenda que crecería en su ausencia. Años después, cuando forasteros pasaban por el municipio y preguntaban sobre la casa, sobre la noche en que la señora y sus amigas desaparecieron sin dejar rastro, la gente del pueblo solo meneaba la cabeza. Algunas cosas, decían, sus voces bajas, sus ojos distantes, no están destinadas a ser dichas, y si mirabas con atención, lo veías, el destello silencioso de orgullo enterrado profundamente en su mirada.